Antes de orar, quiero decirles cuál es mi objetivo. ¿Con qué actitud tenemos que venir a este estudio? No tenemos que venir con una actitud con una mentalidad de decir, uy, qué lindo lo que hizo Jesucristo con sus discípulos, cómo debe haber sido ese tiempo, qué interesante lo que logró, qué debe haber sido haber vivido con Jesucristo en ese tiempo, porque no nos va a servir de nada. Nosotros tenemos que entender que los discípulos hace 2000 años lo tuvieron a él como maestro y hoy el Cristo resucitado sigue siendo nuestro maestro. Es decir, él quiere que nosotros seamos sus discípulos y él así, de la misma forma que él formó a sus discípulos en ese tiempo, lo quiere hacer en este tiempo, lo quiere hacer con vos y conmigo. ¿Por qué? Porque estamos con un Cristo resucitado. No estamos con un personaje de la Biblia. Son personas que existieron y que nosotros reflejamos la misma naturaleza humana, los discípulos. Y Cristo es el mismo. Entonces el desafío al estar en este mensaje es decir, bueno, si los discípulos pudieron crecer, pudieron conocerlo íntimamente, si pudieron transformar su vida, si pudieron conocer la palabra y experimentar el poder del Espíritu Santo y reproducirse y hacer discípulos y avanzar en la obra, yo también. Ese es el objetivo, el propósito de este estudio. Así que con ese desafío vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, gracias te damos en esta noche por la posibilidad de abrir tu palabra. Ayúdanos a entender que tú eres el mismo Maestro, el mismo Señor, el mismo Dios, y que lo mismo que hiciste en la vida de aquellos discípulos lo quieres hacer en nuestras vidas y ayudarnos a crecer, a reproducirnos y a hacer tu voluntad. Oramos que nos ayudes a entender esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En primer lugar, tenemos que entender cuál es el contexto que Cristo se encontró cuando Él llegó a la tierra. En el año 63 antes de Cristo, imagínense que el Señor nació más o menos aproximadamente, se piensa en el 3 antes de Cristo. Pompeyo, un militar político romano, llegó a la nación de Israel gracias a una relación política con los fariseos y años más tarde se estableció juntamente a través de Octavio, que llegó a ser el César Augusto, el primer emperador romano, con Herodes el Grande, tuvieron una relación con Israel como Estado cliente, no fue una conquista, una invasión. Eso después ocurrió la verdadera invasión en el 70 después de Cristo, cuando fue el templo destruido, cuando vino el mariscal Tito y destruyó, ¿no es cierto?, Israel. Hubo 2 millones de judíos que murieron. Esto, de una forma diplomática y política, los fariseos quisieron evitar eso. Por lo tanto, invitaron a Roma a poner guarnición, gobernadores, estaba ahí Pilatos, había una guardia romana, el pretorio, ¿no es cierto? Y eso le daba libertad a Israel para seguir teniendo su religión, su comercio y, digamos, subsistir en vez de ser totalmente dominado por Roma. Por eso, cuando el Señor Jesucristo como rey, ¿no es cierto?, empezó a presionar y las masas lo empezaron a seguir, dijeron, mira, paremos, matémosle, porque es mejor que muera él y no que todo Israel sea destruido. Ellos pensaban eso, ¿no es cierto?, erradamente. Pero esa era la situación de la nación de Israel en ese momento. Estaban viviendo por su propio pecado, ¿no es cierto?, hace muchos años, el haber sido, digamos, llevados cautivos, volvieron en el tiempo de Artajerjes, pero todo ese tiempo ellos estaban en una gran apostasía espiritual, en este momento oprimidos por
como Estado cliente por los romanos. En ese tiempo, esa es la relación que tenían con Roma, en ese tiempo había varios grupos de influencia y de poder dentro de la sociedad judía. Estaban los fariseos, que era el movimiento más fuerte, que comenzó bien. Fariseos viene de la palabra hebrea de separados, pero que se degeneró en un movimiento que terminó corrompiéndose, apegado al poder, con una actitud de soberbia e hipocresía. El Señor los condenó, todos sabemos los mensajes del Señor en Mateo 23, 24. A este grupo pertenecían los principales sacerdotes y escribas que manipulaban a las masas, los fariseos. Estaban los herodianos, que era un partido político judío adicto a los Herodes, que era toda una familia que estaba en el poder, Herodes el Grande, que se unió con los fariseos, como con las otras sectas, para oponerse a Jesús. Esos eran los herodianos, ¿no es cierto? Que estaban respaldando y de acuerdo con los romanos. Por eso en un momento dijeron, nosotros no tenemos más rey que César, ¿no es cierto? Estaban los saduceos, que eran en ese tiempo los religiosos nacionalistas, negaban todo lo sobrenatural, a diferencia de los fariseos, es decir, negaban que hubiese ángeles, que hubiese milagros, que hubiese resurrección, ¿no es cierto? Y influenciaban grandemente al Sanedrín y al sacerdocio. Estaban los celotes, que aparentemente creemos que Judas era un celote, fueron un movimiento político nacionalista judío que se caracterizaba por ser el grupo más violento de esa época. Querían ellos sacar al yugo romano y si tenían que matar gente, ellos lo hacían. Y estaban los conocidos esenios, los famosos que vivieron en el desierto, que escribieran los textos de las Sagradas Escrituras, que lo escondieron en las famosas cuevas de Qumran, ¿no es cierto? Eran los esenios. Para algunos eran un grupo de ascetas que vivían aislados en comunidades separadas, dedicadas a preservar los escritos sagrados y a cumplirlos. La frase de ellos era, si la Biblia lo dice, si la Torá dice, nosotros lo hacemos. Otros sostienen que vivían en pueblos, ciudades, e inclusive había una comunidad muy importante de esenios dentro de Jerusalén. No se ponen de acuerdo en cuanto a eso. Ya en ese tiempo el Señor había mandado a Juan el Bautista ahí a predicar, ya había nacido, ya era un predicador, él vivía de una forma austera, predicaba en el desierto, todos sabemos cómo vestía, lo que comía, y a él tenía un mensaje de arrepentimiento que anunciaba la venida detrás de él de Jesucristo, él sabía las señales que iba a haber, y cuando Jesucristo vino a bautizarse con él, lo bautizó y anunció a los discípulos de él que ese era el Mesías, que a él lo tenían que seguir, y así fue perdiendo discípulos y fue dándoselos al Señor. En este escenario digamos, político, social, militar, de opresión, no solamente del imperio romano, sino de la misma estructura religiosa corrupta de los fariseos, en ese escenario que el pueblo estaba sufriendo doblemente, apareció Jesús, el Mesías, el enviado de Dios. Es decir, no era un mejor momento, ¿no es cierto? O ideal, ¿no es cierto?, que podríamos llegar a decir. ¿Quién era Jesús? Bueno, sobre todo para los nuevos va esto, ¿no es cierto? Jesús no solamente, como el libro que ustedes están ahí teniendo como referencia, no solamente fue un carpintero, Jesús no solamente fue un rabí, Jesús lo muestra la Biblia como el verbo, ¿no es cierto? El verbo que se hizo carne, Juan capítulo 1. Es decir, la idea es que antes de hablar de los discípulos vamos a hablar de Juan, del Señor, quien era el maestro. Y Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
cuando nosotros vamos a ver la palabra verbo en griego, la palabra logos, es lo que es la máxima expresión de algo, ¿no? Si yo quisiera en este momento describirles un caballo, el logo de un caballo, es decir, la máxima expresión de un caballo, con la palabra caballo no sería totalmente lo que yo quisiera expresar. Yo quisiera que ustedes tengan en su mente un caballo negro. Un caballo negro de raza árabe, adulto, con el pelo brilloso, la crin y la cola larga, y caminando briosamente, ¿no es cierto? Y digamos con un cuerpo esbelto. Negro, adulto, negro brillante, con la crin larga y fuerte. ¿Ustedes se lo imaginan, no? Que lo imagina mucho más que si yo hubiese dicho solamente caballo, ¿no es cierto? Bueno, cuando Dios quiso hacerse conocer con nosotros, porque siempre fue el plan de Dios vivir con nosotros, lo hizo en el jardín digamos, del Edén, en Génesis, ¿no es cierto? Luego Dios vivió en medio de nosotros en el tabernáculo a través del desierto con el pueblo de Israel, tabernaculó, convivió, estaba en el lugar santo. Cuando ya se estableció en la tierra prometida y construyeron el templo, ahí estaba Dios con ellos, viviendo en el lugar santo. Cuando vino Jesucristo, llamado Emmanuel, que es decir, Dios con nosotros, está hablando de que convivió con nosotros. Y en el Apocalipsis, cuando nosotros seamos el tiempo final, cuando ya venga el cielo, los nuevos cielos y la nueva tierra, vamos a vivir en la eternidad con Dios. Es decir, siempre Dios quiso convivir con su creación, con el hombre. Y esto es lo que Él vino a manifestar a través de Cristo. La máxima expresión de Dios es a través de Cristo. Cuando Dios quiso decir, bueno, ¿cómo es Dios en su amor? Dije, bueno, ahí tienen a Cristo y la expresión de su amor. ¿Cómo era Dios en su justicia? Bueno, Cristo manifestando su ira contra el dominio y abuso de los fariseos, o en el tabernáculo, o cuando dijo, habló de Herodes, hablando de esta zorra, ¿no es cierto? Él manifestaba a Jesucristo el amor de Dios, la justicia de Dios, la compasión de Dios, el poder de Dios, el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a representar a Dios, era el logos, la máxima expresión de Dios, y esa era la forma en que Dios se expresó y se comunicó al hombre a través de Cristo para que el hombre sepa, a través de un ser humano, cómo era Él. Ese es el misterio de Dios, ¿no es cierto? Dios con nosotros. Eso es en cuanto a cómo Él se manifestó. Esta misma verdad habla acerca de Filipenses 2.6, cuando habla de la kenosis de Cristo, ¿no es cierto? Y dice Filipenses 2.6, dice, el cual siendo en forma de Dios, habla de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, en ningún momento Cristo se despojó de sus atributos, Él siguió siendo el mismo carácter de Dios, ¿no es cierto? En ningún momento dejó de ser Dios. Cuando llegó el momento que Él se quiso transfigurar y manifestarse la gloria de Dios que había en Él, con los discípulos lo hizo. Pero sí es que la Biblia dice que sus derechos, en los derechos que Él tenía como Dios, los limitó, se autolimitó para manifestarse como lo que era, 100% hombre. Es decir, Jesucristo como hombre tuvo hambre, sueño, cansancio, dolor, emociones. Había cosas que Él no sabía, porque cuando Él dijo que cuándo va a ser el fin y cuándo vendrá el Hijo del Hombre, Él dijo, ni aún el Hijo lo sabe, sino solamente el Padre. Cuando Jesucristo dijo, bueno, mostrame dónde lo pusieron
a Lázaro, que había muerto, mostrame dónde lo pusieron. Él no sabía. La vez que él supo algo, era porque Dios se lo comunicaba, ¿no es cierto? Es decir, y lo hacía en dependencia de Dios. Como hombre, él experimentó nuestras mismas pruebas, dolores y tentaciones. La diferencia era que él no tenía pecado, es decir, que él no pecó con él nunca pecó, fue tentado en las mismas áreas que nosotros, pero no había una naturaleza pecaminosa en él como para responder ese pecado. Algunos dicen, no, pero eso no es tentación, porque para ser tentado tenés que tener una naturaleza pecaminosa. Cristo fue probado. No, la Biblia dice que Cristo fue tentado, el diablo le tentó. Dios no le tienta a nadie, ¿no es cierto? Tampoco tentó al Señor Jesucristo, pero sí Satanás tentó a el Señor Jesucristo porque es una invitación al mal. Y sí los hombres tentaron a Jesucristo, porque Él les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? ¿No es cierto? Aunque Él nunca cayó en esa tentación. Como hombre, hasta los 30 años, él cuando era un bebé dependió de su madre le enseñó la palabra de Dios. Como hombre, tuvo la experiencia de conocer la palabra de Dios, de memorizarla, de ser instruido. Como hombre, tuvo una maduración neurológica, motriz, cognitiva, tuvo ese proceso como un ser humano, experimentó. Cuando él era un adolescente, cuando él era un joven, cuando fue un joven, un hombre, cuando era un niño, cuando era un bebé, era un bebé. Y aún así era Dios y estaba presente en el cielo y en la Trinidad, porque si no la Trinidad en ese momento no puede haber sido dos, ¿no? Y son el misterio de Dios, ¿no es cierto? Hasta los 30 años vivió con su familia, trabajó en el oficio de su padre. Él trabajaba la jornada que los judíos trabajaban, aparentemente unas 12 horas. Tenía que ir al monte, tenía que cortar la madera, tenía que tener una fortaleza y musculatura desarrollada para traer esos árboles hacia el taller de su padre y cortarlo, y recién para utilizarlo, y transpiró y se ensució y se lastimó, hasta que a los 30 años empezó su ministerio, que duró solamente 3 años. Y en ese ministerio, de acuerdo a Juan capítulo 17, tenía que manifestar al Mesías prometido, porque Isaías 35 daba las credenciales del Mesías, son temas que ustedes después van a ver. A través de los milagros era su presentación, porque decía que iba a darle vista a los ciegos, a los sordos lo iba a hacer escuchar, a los mudos le iba a hacer hablar, a los cojos los iba a hacer caminar, y todas estas cosas él lo hizo y fueron base de sus sermones. Nos iba a enseñar acerca del Padre. Todo lo que él enseñaba decía que el Padre se lo había enseñado. En esos 3 años él hizo discípulos. En esos 3 años él, digamos, fue la semilla de la iglesia de él, ¿no es cierto? En esos 3 años, una vez que hizo estas cosas, murió, tenía que morir en la cruz del Calvario, resucitar de los muertos, y a una vista de los discípulos, él 40 días los vino a restaurar por 40 días y lo vieron ascender a los cielos. Y ahí terminó su ministerio. Y de ese momento está a la diestra del Padre ministrándonos como abogado, como sumo sacerdote. Y en cualquier momento Él va a dejar ese diestra del Padre y va a venir a buscarnos para que estemos con Él, ¿no es cierto? Lo que Él vino a hacer, lo hizo. Y ese ser, el verbo, el Dios encarnado, es el que hizo y se aproximó a los discípulos. En ese tiempo estaban las escuelas rabínicas, ¿no? En ese tiempo, como estuvieron antes, en el Antiguo Testamento existían también, por ejemplo, la escuela de los profetas. En los primeros tiempos los que enseñaban, hacían discípulos eran los padres. Estaban los patriarcas. Los patriarcas vivían tantos años que ellos influenciaban a varias generaciones. Adán
no solamente influenció a sus hijos, sino a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, ¿no es cierto? Lo poco que podemos saber del Antiguo Testamento es cómo un padre influencia a un hijo, Proverbios de 1 al 9, como también Deuteronomio capítulo 6, de cómo un padre hablaba, instruía a los hijos en todo tiempo, porque decía al acostarse, al levantarse en el camino, ¿no es cierto? No, no es que el padre era un denso, como decimos hoy, sino que hablaba sobre la naturalidad con que un padre influenciaba a un hijo. Y la gran diferencia de la instrucción que nosotros tenemos, algunos de ustedes son universitarios y tienen conceptos de la educación occidentales, ¿no es cierto? Ustedes entiendo que los que estudiaron en la universidad, vos no ibas a dormir a la casa de tu profesor, ni comías con él en la casa, ni convivías, ni le abrías tu corazón hablándole de tu problemática. Simplemente era una relación educativa, ¿no es cierto? Ibas a la cátedra, donde había 60, 70, 100 personas, 150, te instruían, después de esa materia te daban un examen. Bueno, yo estudié en la universidad también, y si no aprobabas te daban un boleo. tenías, que, tenías que repetir la materia, ¿no es cierto? Esa es la instrucción, y si, bueno, y si la completabas te dan un diploma para poder ejercer tu profesión, cualquiera de ellas sea, ¿no es cierto? Bueno, eso es el conocimiento, la instrucción, la cátedra, ¿no es cierto?, griega, pero la cátedra, la instrucción, la relación, la mentalidad, la cosmovisión hebrea, no era eso. El énfasis de la educación era la vinculación con un maestro, al cual uno iba a esa cátedra porque al principio era general, pero llegaba un momento en que el maestro te invitaba a su cátedra, a su enseñanza, por una selección entre el maestro y el discípulo, y había una admiración del discípulo al maestro, no era algo obligado, y esa admiración, esa atracción hacía que uno quisiera imitar la vida, el estilo de vida, las creencias del maestro. Esa adquisición de las creencias del maestro es lo que en ese tiempo se llamaba el yugo del maestro, que era cómo él interpretaba la Torá, los 613 mandamientos, cómo él pasaba las fiestas, cómo él entendía que se debían aplicar las distintas leyes kosher, cómo era el matrimonio, cómo él creía. Claro, con el tiempo el discípulo podía llegar a ser igual a él, después de haber sido instruido, y tener su propio pensamiento, pero al principio era así, pero el énfasis era la vinculación que tenía ese discípulo con el maestro, una vinculación que estaba relacionada por la admiración y el respeto que el discípulo tenía hacia el maestro. En esas escuelas rabínicas había tres: estaba el Bet Sefer, en los tiempos de Jesucristo, que era de 6 a 10 años, se asistía de lunes a viernes. Iban la mayoría de los chicos porque recién a los 10 años tomaban el oficio del maestro, y si no lo tomaban a los 10 años, lo hacían a los 14. Se aprendían todos los primeros 5 libros, que es la Torá, se la aprendían de memoria. Génesis de memoria, Éxodo de memoria, Levítico, Números y Deuteronomio. Hoy día, si vos te encontrás con un judío que estudió en escuelas judías, por ejemplo en Buenos Aires, se saben de memoria. Vos le querés hablar del Génesis y ellos se lo saben de memoria y en hebreo. No es fácil identificar a un judío así, ¿no es cierto? El primer día de clase lo que hacía el rabino, como método pedagógico, tenía cada uno de los chicos tenía una pizarra para anotar lo que el maestro decía, y le ponía ahí miel, que hoy día sería una golosina, como regalarle un bonobón a un chico de 6 años, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque aplicaban Salmo 119, 103, que dice que las palabras de Dios a su gusto sea dulce, más dulce que la miel en la boca. Entonces no transmitían la fe de una forma como muchas veces los maestros lo hacen, ¿no es cierto?, en una forma obligada, una forma a veces de disciplina, ¿no es cierto?, de imposición fría,
sino fomentaban un deseo de que el chico lo disfrutara, ¿no es cierto? El chico terminaba a los 10 años tenía que terminar sabiendo la Torá, el Pentateuco de memoria. Solo aquellos que eran los mejores pasaban a la otra escuela, que ahora la voy a decir. Los que no habían no se habían destacado, no permitían que pasen a otra escuela y iban a aprender los oficios del maestro. Los oficios del padre, que era agricultor, pescador, alfarero, carpintero, todo eso. La otra casa era de la casa del Talmud, ya es de 10, era de 6 a 10, esta era de 10 a 14. Son los mejores de la casa del libro, entraban a esta escuela. El resto se quedaba, como yo dije, ¿no es cierto? Y se aprendía el resto de las escrituras de memoria. Todo el Tanaj, que se llama, todo el Antiguo Testamento, ellos lo terminaban de aprender, pero de memoria. Tenían 4 años para aprenderlo de memoria. Y aprendía muchas más cosas, como el arte de las preguntas, de preguntar y responder una pregunta con otra pregunta, pero no vamos a terminar ahí. Y ahora venía la última escuela, la del Bet Midrash. Esto era para chicos de 14 años que querían seguir estudiando y que anhelaban, por ejemplo, ser juez, anhelaban ser rabí, anhelaban ser el jefe de una sinagoga, anhelaban tener, digamos, ser escriba, tener una influencia espiritual en la nación de Israel. Pero a esta escuela solamente se ingresaba cuando el estudiante pedía entrar y el maestro le hacía un análisis muy profundo. Le podía llegar a decir, bueno, ¿cuántas veces en el libro de Abdías está las verdades que lo encontrás en Génesis, tal, ¿viste? Y él tenía que ir de memoria de Génesis y compararla con Abdías y relacionar la pregunta esa, cómo se relacionaba una verdad de Génesis en Abdías. Entonces no era sencillo, tenía que ser una persona lista. ¿Por qué eran tantas preguntas que le hacía? Bueno, porque lo que quería ver el rabí es si este chico tenía madera, aún con 14 años, si tenía la madera para algún día reemplazarlo a él, ¿no es cierto? En eso iba el prestigio de él, ¿no es cierto? Y bueno, si este chico pasaba esta prueba, si este chico no pasaba, el maestro le decía, mira, vos sos un buen judío, conocés la Torá, pero quizás tus hijos tengan el privilegio de ser un maestro de Israel. Tú vuelve a la casa de tu padre y aprende su oficio, ¿no es cierto? Sea un buen judío. Es decir, lo fletaba, pero de una forma sutil, ¿no es cierto? Ahora, si este chico respondía a todas esas preguntas que le había hecho tan estrictas, y él determinaba que este chico tenía madera para algún día aprender con él y llegar a reemplazarlo a él, le decía unas palabras que a vos y a mí nos van a llamar la atención. Decía simplemente, ven y sígueme. Todos los demás habían sido echados. Cuando el Señor Jesucristo encontró a los discípulos que él después llamó para que estén con él, y después los nombró algunos de ellos apóstoles, ¿qué palabras utilizó? Ven y sígueme. Ahora, ¿cómo recibió un judío que sin duda ellos no habían hecho esa escuela de Midrash, que quizás no hicieron ni siquiera la Bet Talmud? ¿Cómo recibió un judío en ese tiempo esas palabras de un ser, de un rabí que ellos admiraban? ¿Cómo lo recibieron? Lo recibieron en el sentido siguiente, diciendo, bueno, lo que vos me estás diciendo es que vos creés que yo puedo llegar a ser como vos. Eso es lo que me estás diciendo.
Vos me estás diciendo que aunque yo no serví y no fui aprobado por los maestros humanos, judíos, rabinos en ese tiempo, tú me estás dando la oportunidad de ser algo más en la vida. Me estás dando la esperanza de ser como vos. Así que por eso algunos de ellos dejaron todo y le siguieron. Dejaron el negocio de sus padres. Les tocó el corazón. Eh, eh, Seguramente que ellos tenían el sueño de llegar a ser alguien para Dios, de crecer, de conocer, de enseñar, de ser alguien espiritual para la nación de Israel. Y cuando el Señor usó esas palabras mágicas, ellos dejaron todo. La persona que el maestro les decía que estaban aprobados para recién entrar en esa escuela, la escuela de Midrash, tenían que dejar a sus padres, a sus amigos, a su ciudad, a su sinagoga, porque a partir de ese momento iban a estar acompañando al maestro caminando por todo Israel. Es decir, había una renuncia muy grande. No solamente era el privilegio de llegar a ser un maestro, la posibilidad de ser un juez, un jefe de una sinagoga, sino había un precio. Había un precio y era dejar todo. Entonces, en ese tiempo, en esa comunidad judía, entendían que seguir a Dios, que seguir los caminos de Dios, había una renuncia total. Hoy día nosotros tenemos muy diluido lo que es el cristianismo. No entendemos, y como muchas veces venimos de la Iglesia Católica, tenemos la idea, ¿no es cierto?, de que la fe cristiana, lo evangélico, es igual, es decir, es ir, en vez de ir a la iglesia católica el domingo a misa, voy a la iglesia una vez a la semana, desempolvo la Biblia, leo algo y ya está. Después hago mi vida. Es decir, algunos podremos decir, bueno, sí me bauticé, sí hago un ministerio. ¿Qué es el ministerio? Bueno, en una reunión estoy encargado de música, estoy encargado de dar el servicio, el café o de dar un mensaje, pero nada más. No tenemos una idea cabal de lo que es el compromiso con Dios. Y ahora vamos introduciéndonos a este punto, como Maestro Jesucristo, cuáles fueron sus requisitos, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el yugo del Maestro? Que era la cosmovisión. Bueno, él dijo, ¿no es cierto?, en Lucas 14:26, que el que no ama, el que ama más a padre, madre o hijo más que a mí, ¿qué dijo? No es digno de ser mi discípulo. Que en otra forma estaba diciendo, si querés ser mi discípulo, tenés que amarme a mí por sobre toda relación. Otra de las cosas que dijo en Lucas 14:26-27, que el que no se niega a sí mismo y lleva la cruz, sinónimo de muerte, al ego, dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo? Que para ser mi discípulo tenés que negarte a vos mismo y llevar su cruz. Y después dijo, y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, quizás podemos ser salvos, porque esto no son condiciones de salvación, podemos ser buenos cristianos evangélicos, podemos ser quizás buenos discípulos de un pastor, de un líder, de un misionero, buenos seguidores de Palabra de Vida u otro instituto bíblico, o quizás podemos llegar a ser buenos discípulos de una universidad de Estados Unidos y hacemos una maestría, un doctorado, y seguimos una enseñanza de determinada persona, MacArthur o como ustedes le quieran llamar. Pero el tema es que el maestro es Jesús. El que enseña es Jesús, el Espíritu Santo. A mí me puede enseñar mucho los libros. Yo puedo aprender mucho de quien enseña en un instituto bíblico, en una universidad o en una iglesia. Pero realmente lo que me hace crecer a mí es si esa obra la hace el Espíritu Santo.
y esa obra la va a hacer el Espíritu Santo y mi maestro va a ser Jesucristo, sí, yo lo amo a Él por sobre toda relación. Número 2, me niego a mí mismo y llevo su cruz. Gálatas 2:20, que implica santidad y el hecho del control del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Y renuncio a todo lo que poseo, es decir, no tengo ídolos, ni dinero, ni lo que sea. Ni mi profesión es un ídolo, ni mi ministerio, ni mi esposa, ni mi nada. Ese es el discipulado del Señor. Eso fue lo que Él les enseñó, eso es lo que Él les exigió. Y si bien ellos eran torpes, y si bien ellos eran personas que eran soberbios, fueron a través de un largo proceso de transformación llegando a ser discípulos que lo representaron a Él y llegaron a ser grandes hombres de Dios. Fíjense qué interesante el llamado del Señor en Marcos capítulo 3. Y acá vamos al clímax de este mensaje, ¿no? Marcos 3:14 dice, 13, dice, y después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, es decir, de los discípulos, ¿no? Él iba a nombrar apóstoles. Dice, y estableció a 12, dice, para que estuviesen ¿con quién? Con él, y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Él tenía varios círculos de influencia, ¿no? Eso lo explica distintos autores, libros, en círculos de influencia, ¿no es cierto? Porque él tuvo influencia con 500, él tuvo la influencia, acuérdense, de los 70 que los envió a predicar, él tuvo influencia entre los 12, y de entre los 12 había 3, y de entre los 3 estaba Pedro, ¿no es cierto? Y en cada uno de esos círculos él gastó tiempo, pero en sí en la élite que él escogió para formar su iglesia, expandir el evangelio, la gran comisión a todo el mundo, él tuvo un principio que lo usó con todos, pero mucho más llamativamente, con mucho mayor énfasis, y era que él los escogió para que estar con quién. Él los escogió para estar con él. Es decir, él no lo escogió para ir y hacer una actividad, para servir, para aprender teoría, ¿no es cierto? En primer lugar, él los escogió para que estén con él porque quería tener una relación íntima. Nosotros los hombres muchas veces priorizamos, los que estamos en el liderazgo, ¿no es cierto? El hecho de nos interesa mucho ser aptos para enseñar, ¿no es cierto? Y gastamos mucho tiempo en estudiar, leer libros, tomar cursos. Queremos ser aptos para enseñar. Hombres y mujeres creyentes nos gusta servir, y una de las cosas que nos gusta es, me quiero sentir usado por Dios. Y en todo esto hay un peligro muy grande, aún aquellos que vamos a un instituto bíblico o los que queremos hacer una maestría o aprender un idioma original, ¿no es cierto? Y tenemos comunión con un ministerio, tenemos comunión con hombres, tenemos comunión con un libro, tenemos comunión con una doctrina, tenemos comunión con una teología sistemática, con un sistema de enseñanza bíblica, de cursos, de todas estas cosas, pero no tenemos una relación íntima con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Y podemos tener una mente llena de teología, pero un corazón frío. Cuando el Señor habló de Natanael, que era un verdadero israelita, que no había engaño, él dijo, ¿por qué? Dice, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y el hecho es que en la costumbre y cultura judía, el judío buscaba a Dios debajo de la higuera.
Lo que estaba haciendo Natanael, estaba abriendo su corazón, hablando con Dios ahí, a solas con Dios, hablaba. Y cuando vos y yo queremos tener una intimidad con Dios, eso implica abrir mi corazón para decir a Dios cómo me siento, confesar mis pecados, decirle qué deseo, qué cosas estoy frustrado, qué cosas reconozco que estoy desenfocado. Contarle lo que anhelo, contarle cómo me siento, porque es mi amigo. Porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque Él es mi esposo, yo soy su iglesia. Él es mi novio, yo soy su novia. Y la novia en Cantares dice, mi amado es mío y yo soy de mi amado, y en Él tengo mi contentamiento. Y tengo una intimidad. Y el amado en Cantares le dice, paloma mía, y busca el rostro de la amada, y la amada busca el rostro del amado, y busca la mirada, y busca la voz, escuchar la voz, y se susurran secretos. Eso era lo que tenía Juan, y lo que expresaba Juan, y seguramente de distintas formas su discípulo, ¿no? Juan lo que más anhelaba era estar con su rostro en el pecho del Señor. ¿Y saben por qué creo que él le gustaba estar acurrucado en el pecho del Señor? Porque quería escuchar los latidos del corazón del Señor. Al que Jesús amaba, decía Juan. Pregunta, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Qué tanto vos le amás? ¿Qué tanto es tu relación íntima con Dios? Porque si no, uno como que querés utilizar a Dios, ¿no es cierto? Que Dios me provea el auto, que Dios me provea la casa, que Dios me provea el mejor trabajo, que Dios me provea de un ministerio que yo sea conocido y que pongan mi foto y me llamen y pongan luces y fotos y yo aparezca en las plataformas principales de las distintas iglesias del país, y cambiamos el amor de Dios por el amor de los hombres. Y tenemos nuestros pequeños ídolos, ¿no es cierto? O grandes, y vivimos una religión y llegamos a ser los fariseos, ¿no es cierto? Eso es lo que Jesucristo quiso, en primer lugar, tener con los discípulos, una comunión cercana con Él. Ellos no solamente vivieron eso, la enseñanza, sino que a través del tiempo ellos llegaron a entender quién era Jesús. Al principio ellos creían que solamente era un maestro, ¿no? Pero resulta ser que este maestro resucitaba muertos, este maestro caminaba por las aguas, este maestro ordenaba y calmaba los vientos y las tempestades. Este maestro convertía el agua en vino, este maestro resucitaba muertos, expulsaba demonios y al final Pedro dijo, mirá, no sé lo que dicen los demás, pero para mí vos sos el Hijo de Dios, vos sos el Mesías, ¿no es cierto? Y ellos crecieron en eso paulatinamente hasta que, bueno, lo vieron crucificado, resurrección, ascensión. Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, ganó 5.000 almas, 3.000 almas en poco tiempo la iglesia de Jerusalén. De 120 tenían 10.000 miembros que fueron después esparcidos por todo Israel. Y hasta que, bueno, ellos entendieron que tenían que ir por todo el mundo, porque eso es lo que dice Mateo capítulo 28. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y ellos entendieron algo que a nosotros nos cuesta tremendamente horrores entender, que Jesucristo dijo que era tan importante para él, que era el programa de Dios,
que dice que a él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra para que a través de los discípulos el evangelio llegue hasta el fin del mundo. Ellos lo creyeron. El incrédulo Tomás fue a la India. Dice que predicaba con tanto fervor que en un momento lo mataron, atravesándolo con una espada, porque muchas personas dejaban las religiones de la India para seguir a Cristo. Y ahí fundó la iglesia. Y otros así por todo el mundo, ¿no es cierto? Lo esparcieron por todas las naciones. Cada uno de ellos murió como mártir, con excepción de Juan. Entonces, hermanos, somos una comunidad de fe, el Espíritu Santo está dentro nuestro, Cristo está dentro nuestro, Dios está dentro nuestro, Cristo es nuestra cabeza, somos el cuerpo de la iglesia con el poder sobrenatural de Dios para ser discípulos, no solamente para ir a un edificio que tiene 4 paredes y que tiene un programa del cual yo soy parte, sino para hacer discípulos. El poder del Espíritu Santo tiene el poder de reproducirnos. Román decía cómo yo lo ayudé. Sí, yo fui un instrumento, pero el que formó, lo que tenía que formar fue el Espíritu Santo. Hoy Román es lo que es por la obra del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, de distintos medios que le ayudaron. Y lo que yo hice, lo puedes hacer vos, lo puede hacer cualquiera, porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo único es preguntarnos si somos discípulos o simplemente creyentes. Dios nos llama a ser sus discípulos, no simplemente salvos creyentes evangélicos. Entonces, yo te llamo a que reveas quién es tu maestro, qué tanto estás comprometido con él, no con la iglesia, con él, qué tanto le amás, que cómo es tu relación con él, para que el día que vos te encuentres con él en el tribunal de Cristo no tenga nada para reprochar, no huyas del avergonzado, sino que con la cabeza bien en alto puedas recibir aprobación, buen siervo y fiel, puedas recibir las coronas del Señor que te van a servir para glorificarle toda una eternidad. Vamos a orar y que el Señor haga su obra. ¿Querés orar, por favor, Antonio? Señor, ayúdanos a definirnos si somos creyentes solamente o discípulos. Ojalá que todos seamos discípulos. Gracias porque el Dios Todopoderoso, Creador de todos, sustentador, quiere estar o que nosotros estemos con Él. Qué privilegio. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra en esta noche. Gracias por la vida de Ale, su familia, el ministerio y su disposición. A partir, Señor, de este momento somos más responsables de las actitudes, conducta y decisiones que tomemos. Que sea para ser discípulos. Rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.